30 pastillas, azules, rojas, blancas. Un arco iris químico que Mateo diseñó para mantenerme de rodillas. Las arrojo todas, una por una. Escucho el golpe seco del plástico contra el metal y siento que mi pulso, por fin, me pertenece solo a mí. Hoy es el primer día que no bebo su té amargo, el primer día que no permito que su mano acaricie mi frente mientras me susurra que estoy demasiado débil para salir de esta casa. Él cree que estoy en la cama, perdida en esa niebla que él cultiva con tanta paciencia. No sabe que he abierto los ojos. No sabe que he descubierto que mi enfermedad tiene un nombre. Y ese nombre es su amor. Si están escuchando esto, es porque han sentido esa misma sombra protectora que asfixia, porque han dudado de sus propios sentidos cuando alguien les decía: «Estás loca, cariño, yo soy el único que te entiende». Quédense, les voy a contar cómo una mujer perfecta puede convertirse en un cadáver viviente por un beso, y cómo aprendí a sangrar para expulsar el veneno que él me inyectaba cada noche en nombre del cariño. Bienvenidos a mi despertar. Bienvenidos a El veneno en la sangre. Si te gustan las historias reales y quieres apoyarnos, no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando verdades. Todo con Mateo era impecable. Los primeros 3 meses en Madrid fueron un sueño de luces cálidas y paseos por el Retiro. Él era el hombre que movía la silla para que me sentara, el que recordaba cómo me gustaba el té, el hombre que parecía leer mis pensamientos antes de que yo misma los formulara. Pero entonces el cansancio llegó. No fue un golpe, fue una marea lenta que me subía por los tobillos. Una mañana de martes, mientras intentaba terminar un informe para la agencia, las letras en la pantalla empezaron a bailar. Sentí un frío metálico en la nuca. Me puse de pie y el suelo se inclinó, como si el apartamento decidiera convertirse en un barco en medio de una tormenta. Beatriz, cariño, te vas a caer. La voz de Mateo apareció de la nada, justo antes de que sus manos me sujetaran por la cintura. Solo me mareé un poco, susurré tratando de enfocar su rostro. Él me miraba con una intensidad que en ese momento confundí con amor puro. Me llevó hasta el sofá y me cubrió con una manta de lana, a pesar de que fuera hacían 30 grados. Trajo un vaso de agua y una pequeña pastilla blanca. Son solo vitaminas, Bea. Tu cuerpo está pidiendo auxilio. Has estado trabajando demasiado, dijo, acariciándome el pelo con una regularidad casi hipnótica. Los días siguientes se convirtieron en un borrón de persianas bajadas y silencio. Cada vez que intentaba levantarme para ir a la oficina, el mundo se volvía gris. Mateo siempre estaba allí.
Siempre. Llamé a tu jefe. Me dijo una tarde, mientras me servía un caldo caliente que sabía ligeramente amargo, un sabor que él atribuía a las hierbas medicinales que traía de la farmacia. Le dije que necesitas una baja indefinida. No puedes sostener ni una pluma, mi vida. ¿Qué? Pero el proyecto de la campaña, tengo que estar ahí, Mateo. Mis amigas. Lucía me ha llamado 10 veces. Intenté incorporarme, pero mis músculos se sentían como si fueran de trapo. Él suspiró, dejó el cuenco en la mesilla y me tomó las manos. Estaban frías, pero las suyas ardían. Lucía es muy ruidosa, Bea. Solo te alteraría más. Le dije que por ahora no puedes recibir visitas. El médico dice que el estrés es tu peor enemigo. Y yo soy el único que sabe cómo cuidarte de verdad. ¿Qué médico? ¿Cuándo vino un médico? Pregunté, sintiendo una punzada de duda en medio de la niebla mental. Viniste conmigo, ¿no lo recuerdas? Estabas tan débil que casi te llevé en brazos. Dijeron que era una anemia severa, algo complicado. Su voz era suave, una caricia que me anestesiaba la voluntad. No lo recordaba. No recordaba haber salido del piso. Pero Mateo no mentía. Mateo me amaba. Él me traía esas cápsulas de color azul y rojo 3 veces al día. Para la sangre, decía. Una tarde sonó mi teléfono. Estaba en la encimera de la cocina, lejos de mi alcance. Vi el nombre de Lucía parpadear en la pantalla. Hice un esfuerzo sobrehumano, arrastrándome fuera de la cama. Mis rodillas golpearon el suelo con un sonido seco. Cada metro que avanzaba por el pasillo me costaba una eternidad. El aire me faltaba, como si alguien estuviera drenando el oxígeno de la habitación. Estaba a punto de tocar el móvil cuando una mano firme lo recogió. Mateo estaba de pie, bloqueando la luz de la ventana. No sonreía. ¿Qué haces en el suelo, Beatriz? Te vas a hacer daño, me regañó, pero su voz seguía siendo terriblemente dulce. Solo quería hablar con ella. Me siento sola, Mateo, por favor. Él apagó el teléfono y lo guardó en su bolsillo. Se agachó a mi altura y me rodeó con sus brazos. Me sentí pequeña, diminuta, como una muñeca rota que solo él podía arreglar. No estás sola, me tienes a mí. ¿Acaso ellos te cuidan como yo? ¿Acaso Lucía te prepararía este baño o te daría de comer en la boca? Me susurró al oído. Ellos no entienden tu fragilidad. Solo yo puedo protegerte del mundo. Me llevó de vuelta a la cama. Esa noche, la dosis de las vitaminas fue doble. Mientras me sumergía en un sueño pesado y sin sueños, escuché el sonido de la llave
girando en la cerradura de la puerta principal. Estaba encerrada, por mi propio bien, según él. Y lo peor de todo es que en ese momento una parte de mi mente enferma se sintió agradecida. Me miré en el espejo del baño a la mañana siguiente. Mis ojos estaban hundidos, rodeados de sombras violetas. Mis manos temblaban de forma incontrolable. No era yo. Era una sombra de Beatriz. «Estás hermosa, mi pequeña paciente», dijo él desde el marco de la puerta, sosteniendo una bandeja con un nuevo vaso de líquido espeso y oscuro. «Bebe. Mañana te sentirás mejor. Te lo prometo». Y yo bebí, porque la duda me quemaba, pero la debilidad me vencía, porque en ese apartamento de Madrid el aire se estaba volviendo veneno, y el envenenador era el único que me ofrecía un antídoto falso. ¿Saben qué es lo más aterrador de perder la cordura? Que no sucede de golpe. Es como una mancha de humedad en el techo que ignoras hasta que todo el cielo se te cae encima. El martes por la mañana, Mateo decidió que era hora de visitar al especialista en la clínica de la calle Velázquez. Recuerdo el trayecto en el coche como una sucesión de luces borrosas. Mi cabeza pesaba tanto que sentía que el cuello se me iba a romper. «Estás muy pálida, Bea. Déjame hablar a mí, ¿vale? Estás confundida y podrías decir algo que alarme al doctor sin necesidad», me dijo mientras estacionaba. Su mano apretó la mía con una fuerza que me dejó los dedos blancos. Caminamos por el pasillo de la clínica. Yo arrastraba los pies, sintiendo que el suelo era de algodón. Entramos al consultorio del doctor Morales, un hombre de anteojos pequeños que no dejaba de mirar una carpeta con mis análisis de sangre. «Todo parece estar en orden, Beatriz», dijo el médico, frunciendo el ceño. «Glóbulos rojos normales, tiroides perfecta, no hay rastro de infección ni de anemia». Intenté hablar. Abrí la boca para decirle que me dolían los huesos, que sentía que mis venas estaban llenas de arena, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta, como trozos de cristal. «Doctor, ese es el problema», intervino Mateo, inclinándose hacia adelante con una expresión de preocupación ensayada. «Físicamente ella cree que está muriendo, pero yo la observo cada noche. Beatriz tiene una imaginación muy vívida. A veces se inventa síntomas que no existen para llamar la atención». Lo miré, atónita. ¿Imaginación? ¿Llamar la atención? Quise gritar que era mentira, pero Mateo me puso la mano en el hombro, hincando sus dedos en mi piel. Ella ha tenido episodios de sonambulismo y pequeñas pérdidas de memoria últimamente, continuó él, bajando la voz como si compartiera un secreto trágico. El otro día encendió la cocina y se olvidó de apagarla. Si no llego yo... Mi mente dio un vuelco. ¿La cocina?
Yo no recordaba haber tocado la cocina en semanas. Solo comía lo que él me traía y luego a la cama. ¿Realmente lo había hecho? ¿Me estaba volviendo loca? El doctor Morales me miró por encima de sus gafas. Su mirada ya no era de preocupación médica, sino de lástima. Beatriz, ¿es eso cierto? ¿Te sientes desorientada? Me preguntó con una voz condescendiente. Yo no me acuerdo, doctor. Me siento muy cansada. Alcancé a decir. Mi propia voz me sonó extraña, como si viniera de otra habitación. Es la ansiedad, sentenció el médico, cerrando la carpeta con un golpe seco. El estrés laboral a veces se manifiesta de formas somáticas. Te recetaré un ansiolítico más fuerte para que dejes de sentir esas dolencias imaginarias. Mateo sonrió. No fue una sonrisa de triunfo, sino una de esas sonrisas tristes que te dicen, te lo advertí. Salimos de la clínica. El sol de Madrid me golpeó la cara, pero no sentí calor, solo sentí miedo. Un miedo sordo que me decía que las paredes de mi propia mente se estaban cerrando. Al llegar al apartamento, Mateo me llevó directamente al dormitorio. Me ayudó a desvestirme como si fuera una niña pequeña. Sus movimientos eran lentos, precisos. ¿Ves, cariño? El doctor lo ha confirmado. Todo está en tu cabeza. Pero no te preocupes. Yo estoy aquí para protegerte de ti misma, susurró mientras me ponía el camisón. Me trajo un vaso de agua y la nueva pastilla. Era roja, brillante. La miré con desconfianza por un segundo. Mateo, ¿y si los análisis se equivocan? Siento que mis piernas no me pertenecen, dije, intentando agarrarme a un último resto de lógica. Él suspiró, se sentó en el borde de la cama y me tomó la barbilla con suavidad, obligándome a mirarlo. Sus ojos eran oscuros, insondables. ¿Confías más en Google que en un médico con 30 años de experiencia? ¿Confías más en tu paranoia que en el hombre que limpia tus vómitos y te cuida cada hora del día? Eso me duele, Bea. Me duele mucho. Me sentí culpable. Una culpa espesa y negra. Él lo hacía todo por mí. Había dejado su trabajo a media jornada. Se encargaba de las facturas, de la comida, y yo lo cuestionaba. Tragué la pastilla. El sabor amargo inundó mi boca de inmediato. Duerme ahora. Mañana vendrá tu hermana a verte. Si te portas bien y descansas, dijo él, caminando hacia la puerta. ¿Lucía? ¿Viene Lucía?, pregunté, sintiendo un destello de esperanza. No, Bea. Lucía está de viaje en Londres, ¿no te acuerdas? Te lo dije ayer. Vendrá tu hermana Carmen. Me quedé congelada. Yo no tengo una hermana llamada Carmen.
Soy hija única. Quise decírselo. Quise gritar que estaba mintiendo, pero la pastilla roja empezó a actuar. Una ola de sueño pesado, químico y asfixiante me arrastró hacia abajo. Mis párpados se cerraron contra mi voluntad. Lo último que escuché antes de perder el conocimiento fue el sonido metálico de su cortaúñas. Mateo estaba sentado en el sillón, a los pies de mi cama, cortándose las uñas tranquilamente en la oscuridad, mientras me observaba caer en el abismo. Al día siguiente, desperté y no sabía qué día era. Miré el calendario en la pared, pero los números me parecieron extraños, como símbolos de un idioma que ya no comprendía. Mateo, ¿quién es Carmen?, pregunté cuando entró con el desayuno. Él me miró con una tristeza infinita y dejó la bandeja. Se sentó a mi lado y me acarició la mejilla. Ay, mi amor, Carmen es tu mejor amiga de la infancia. ¿Cómo puedes haberla olvidado? Esto es peor de lo que pensaba. El médico tiene razón. Tu mente se está fragmentando. No había ninguna Carmen. Lo sabía, o creía saberlo. Pero su seguridad era tan aplastante, su mirada tan llena de lástima auténtica, que empecé a dudar de mi propia memoria. Si él decía que existía, debía de existir. Me pasé el resto del día intentando recordar un rostro, una voz, un nombre, y no encontraba nada, solo el vacío. Un vacío que Mateo llenaba con sus tés, sus pastillas y sus historias sobre una vida que yo ya no estaba segura de haber vivido. Hay un momento en el que el instinto de supervivencia atraviesa la niebla como un rayo de sol sobre el asfalto mojado. Esa tarde, el vapor del agua caliente llenaba el pasillo. Mateo estaba en la ducha, canturreando una melodía suave, algo que solía hacerme sentir segura, pero que ahora me erizaba la piel. Mi cuerpo todavía pesaba, pero mi mente, por primera vez en semanas, mi mente estaba extrañamente alerta. Él había dejado su mochila de cuero sobre la mesa del comedor. Nunca lo hacía. Mateo era meticuloso, casi quirúrgico con su orden, pero ese día, una llamada urgente del banco lo había distraído. Me levanté del sofá. Cada paso era una lucha contra la gravedad. Mis piernas temblaban, recordándome que, según él, yo era una inválida emocional. Llegué a la mesa. El sonido del agua golpeando los azulejos del baño era mi cronómetro. Tenía poco tiempo. Abrí el cierre de la mochila. Mis dedos tropezaron con llaves, un cuaderno de notas y al fondo un compartimento oculto. Saqué un frasco pequeño de vidrio oscuro, sin etiqueta médica oficial.
Solo tenía una marca hecha a mano, una M roja. Junto a él había un blister de un fármaco que conocía bien, propanolol, un bloqueador para el corazón. Recordé que mi cardiólogo me lo había prohibido hacía años debido a mi asma crónica. Beatriz, si tomas esto, tus pulmones se cerrarán, me había dicho. Y sin embargo, allí estaba, en su bolso, medio vacío. Sentí un vacío en el estómago. No era náusea por la enfermedad, era el frío de la verdad. Él sabía lo de mi asma. Él estuvo conmigo en la consulta cuando lo mencioné el año pasado. De repente, el agua de la ducha se detuvo. El silencio fue más aterrador que cualquier grito. Guardé todo frenéticamente. Cerré la mochila y retrocedí hacia el sofá, tropezando con la alfombra. Me dejé caer justo cuando la puerta del baño se abría. «Bea, ¿te has movido? Te dije que no te levantaras sin mí», dijo Mateo, secándose el pelo con una toalla blanca. Me miró con esa sospecha amable que ahora me parecía una máscara de látex. Solo quería ver si había correo. Mentí, mi corazón martilleando contra mis costillas. Si ese fármaco estaba en mi sistema, mi pulso debería ser lento. Pero el miedo estaba rompiendo la química de sus venenos. No hay nada para ti, cariño. Solo facturas que yo ya he pagado. Ahora es hora de tu infusión de manzanilla. Te ayudará con ese temblor de manos. Lo observé ir a la cocina. Lo vi de espaldas, su silueta recortada contra la luz de la campana extractora. Lo vi sacar el frasco de cristal oscuro y verter 3 gotas exactas en mi taza. No era manzanilla, era una sentencia. Cuando me trajo la taza, me obligué a sonreír. Me temblaba la mandíbula, pero él pensó que era por la debilidad. Bébetelo todo, Bea. No queremos que el doctor Morales se enfade porque no sigues el tratamiento, ¿verdad? Acerqué la taza a mis labios. Fingí un sorbo largo, pero mantuve el líquido en la boca. Luego, mientras él se daba la vuelta para recoger su mochila, que ahora movía con una mirada de advertencia, escupí el contenido en la maceta de la gran monstera que decoraba el salón. Así empezó mi semana de actuación. 7 días de engaño contra engaño. El tercer día sin ingerir sus gotas, la pesadez en mis párpados empezó a disolverse. Era como si alguien estuviera limpiando un vidrio sucio desde adentro. Empecé a notar cosas que antes ignoraba. Mateo no solo me medicaba, él controlaba el tiempo. Cambiaba la hora de los relojes de la casa para que yo perdiera la noción de cuánto tiempo dormía. Has dormido 12 horas, Bea.
Es normal que te sientas desubicada, me decía a las 10 de la mañana, cuando el sol indicaba que apenas eran las 8. Mi fuerza física volvía lentamente, pero la ocultaba. Seguía arrastrando los pies cuando él estaba cerca. Mantenía la mirada perdida, la boca entreabierta, simulando la docilidad de una planta. Pero por dentro, el incendio crecía. El quinto día, mientras él estaba en el supermercado, ahora me cerraba con llave desde afuera, con el pretexto de que yo podía desorientarme y salir a la calle. Corrí hacia el ordenador. Mis manos volaban sobre el teclado. El historial de búsqueda estaba limpio, pero yo sabía dónde mirar. Busqué efectos secundarios de propanolol en pacientes asmáticos. Las palabras en la pantalla eran como bofetadas. Broncoespasmo severo, fatiga extrema, confusión mental, bradicardia. Él me estaba matando lentamente. No quería una esposa, quería una propiedad que no pudiera huir. Escuché el ruido del coche en la entrada. El pánico me atenazó. Apagué la pantalla, pero el ventilador del ordenador seguía zumbando. Un delator metálico en el silencio del piso. Me tiré a la cama, me cubrí con la manta y cerré los ojos, tratando de controlar mi respiración, que ahora era profunda y fuerte, no la respiración superficial de una enferma. La puerta se abrió. Escuché sus pasos. No fue a la cocina. Vino directo al dormitorio. Sentí su presencia al lado de la cama. El colchón se hundió bajo su peso. Sé que estás despierta, Bea, dijo con una voz que ya no era dulce. Era fría, cortante como una navaja. El ordenador está caliente. Mantuve los ojos cerrados. No abras los ojos, no abras los ojos, me repetía. Es curioso, continuó, y sentí su mano acariciando mi frente, pero esta vez sus uñas se clavaron un poco en mi sien. La monstera del salón se está muriendo. Sus hojas se están poniendo amarillas de repente, como si alguien le hubiera echado algo tóxico. Abrí los ojos. Mateo estaba inclinado sobre mí. Su rostro estaba a centímetros del mío. Ya no había rastro del hombre encantador del retiro. Solo quedaba el cuidador, el carcelero, el dueño de mi sangre. ¿Por qué no te tomas tus medicinas, Beatriz? Yo solo quiero lo mejor para ti. Si no cooperas, tendré que llamar al hospital psiquiátrico de Cienpozuelos. Les diré que has tenido un brote violento. ¿Quieres eso? Me estás envenenando, susurré. Mi voz era pequeña, pero era mía. Por fin era mía. Mateo sonrió. Fue una sonrisa amplia, blanca, perfecta. Se levantó. Fue al cajón de la mesilla y sacó una jeringuilla que yo nunca había visto. No, cariño, te estoy curando del mundo, y si no es por la boca, será por la vena. Por las buenas o por las malas, vas a seguir siendo mi pequeña paciente.
Me incorporé de un salto, la adrenalina quemando los últimos restos de propanolol en mi cuerpo. Miré a mi alrededor buscando un arma, mi lámpara de noche, un libro pesado, cualquier cosa. La lucha ya no era por mi salud, era por mi vida. Escuchen esto, porque es la parte que todavía me despierta gritando en mitad de la noche. El silencio de ese apartamento no era paz, era el silencio de una tumba recién sellada. Después de la amenaza con la jeringuilla, Mateo se transformó. Ya no gritaba, ya no fingía ternura. Se limitó a apagar las luces y sentarse en la penumbra, viéndome temblar. «Me aburres, Beatriz», dijo antes de irse a dormir. «Has roto las reglas. Ya no eres mi paciente. Ahora eres solo un estorbo». Esperé 3 horas. 3 horas contando cada una de sus respiraciones desde la habitación de al lado. Cuando sus ronquidos se volvieron rítmicos y pesados, supe que era mi única oportunidad. Me deslicé fuera de la cama. Mis pies descalzos tocaron el suelo frío de la habitación. No me puse zapatos. El eco de las suelas sobre el parqué me habría delatado. Cada movimiento era una agonía de precisión. Caminé hacia el salón, pegada a la pared, evitando las tablas del suelo que sabía que crujían. El aire en Madrid era gélido esa noche y se colaba por las rendijas de las ventanas mal cerradas. Al llegar a la entrada, vi sus llaves. Estaban sobre la consola, junto a una foto nuestra de aquel primer mes en el Retiro. En la foto yo sonreía. Ahora, mi reflejo en el espejo de la entrada era el de una extraña, pálida, con los ojos hundidos y el cabello ralo. Extendí la mano. El metal de las llaves tintineó. Un sonido minúsculo, pero en mi cabeza sonó como una explosión. Me quedé congelada, conteniendo el aliento. Escuché un movimiento en el dormitorio. El corazón me golpeaba las costillas con una fuerza que me hacía doler el pecho. ¿Y si se despierta?, pensé. ¿Y si decide que la última dosis debe ser definitiva? La imagen de la aguja brillando bajo la lámpara me dio el impulso final. Agarré las llaves y las apreté contra mi palma para que no hicieran ruido. Metí la llave en la cerradura. El mecanismo giró con un chasquido metálico que pareció resonar en todo el edificio. Abrí la puerta solo lo suficiente para pasar mi cuerpo delgado. No llamé al ascensor. El zumbido del motor lo despertaría. Bajé las escaleras a oscuras, sintiendo el mármol helado en las plantas de mis pies. Un escalón, 2, 3. Mi equilibrio aún era precario. Y a mitad del segundo piso, mi cabeza dio una vuelta violenta. Me agarré a la barandilla de hierro forjado.
Sentí que el suelo desaparecía. No aquí, por favor, no ahora, supliqué en silencio. La medicina que él me había dado durante semanas todavía reclamaba su tributo. De repente, escuché una puerta abrirse arriba. Pasos pesados. Pasos que no buscaban esconderse. Pasos que conocía demasiado bien. Beatriz, su voz bajó por el hueco de la escalera, cargada de una calma aterradora. Es peligroso estar ahí fuera descalza. Te vas a resfriar. Y luego tendré que cuidarte mucho más tiempo. El terror me dio una descarga de adrenalina. No seguí bajando hacia la calle. Él me atraparía antes de llegar al portal. Giré en el rellano y empecé a golpear la puerta del segundo B. La señora Paquita. Una viuda que siempre me sonreía cuando Mateo no miraba. «Paquita, abra, por favor, ayúdeme», grité, pero mi voz salió rasposa, débil por los químicos. Los pasos de Mateo estaban más cerca. Ya podía ver su sombra proyectándose en la pared de arriba. Bajaba lentamente, disfrutando de la cacería. «No molestes a los vecinos, Bea. Estás teniendo otro episodio de delirio. Ven conmigo, te pondré algo para que duermas». «Para siempre si es necesario», dijo él. Y esta vez escuché el clic de la jeringuilla automática que llevaba en el bolsillo. La puerta de Paquita se abrió justo cuando la mano de Mateo se cerraba sobre mi hombro. El tirón fue brutal. Me lanzó hacia atrás, contra la pared. «Déjela», gritó Paquita. No era la anciana frágil que yo recordaba. Tenía un teléfono en la mano y la luz del pasillo de su casa iluminaba la escena como un foco de interrogatorio. «Señora, mi mujer está enferma. Tiene una crisis psicótica», dijo Mateo, cambiando su tono al instante, volviendo a ser el hombre preocupado. «Por favor, apártese. Puede ser peligrosa. He llamado a la policía hace 2 minutos por los gritos», dijo ella con una firmeza que me salvó la vida. «Y no parece que ella sea la peligrosa aquí». Mateo se quedó inmóvil. Su rostro se contrajo. La falla en su sistema apareció. Ya no era divertido. La presa se había escapado de la red y el público estaba mirando. Su mirada se desvió de mí a la anciana y luego a la escalera. «Está bien», susurró, y la frialdad de sus palabras me heló la sangre más que el suelo. «Si quieres morir así, adelante. Ya no me sirves, Beatriz. Te has vuelto común, una víctima común y corriente». Se dio la vuelta y subió las escaleras con una calma glacial. No corrió, no huyó como un criminal. Caminó como un hombre que simplemente ha terminado de leer un libro aburrido y lo deja en el estante. Paquita me tiró del brazo hacia adentro
y cerró la puerta con 3 vueltas de llave. Me derrumbé en su alfombra. Mis pies sangraban un poco por el roce con el mármol, pero no me importaba. Ya está, hija, ya está, decía ella mientras me cubría con una bata de flores. Ya vienen. Me quedé mirando el techo de su entrada. Por primera vez en meses, el aire que entraba en mis pulmones no sabía a metal, sabía a polvo, a jabón barato y a libertad. Sabía que Mateo se iría. Sabía que para cuando la policía llegara al 5º piso, el apartamento estaría vacío, limpio, sin rastro de los frascos de vidrio oscuro. Él nunca dejaba huellas. Había ganado el juego, pero yo había salvado la vida. Pero lo que más me dolió esa noche, chicas, no fue el veneno. Fue darme cuenta de que para él mi agonía era solo un pasatiempo. Y cuando la víctima aprende a luchar, el verdugo simplemente busca un juguete nuevo. Pasaron 6 meses desde aquella noche en casa de Paquita, 6 meses de análisis de laboratorio semanales, de limpiar mis riñones y mi hígado de las sales de propanolol y de otras sustancias que los médicos ni siquiera pudieron identificar con nombre propio. Al principio, el silencio de mi nueva habitación en el barrio de Malasaña me aterraba. Me despertaba a las 3 de la mañana, palpando las sábanas, buscando el frasco oscuro, esperando sentir la mano de Mateo en mi hombro para ayudarme. Pero un lunes decidí que el miedo no podía ser mi único inquilino. Salí a la calle. Caminé hasta la Plaza de España. Me senté en un banco y simplemente respiré, sin opresión, sin esa sensación de que mis pulmones eran de plomo. Vi a una pareja joven caminar de la mano. Él la miraba con una atención que me dio un escalofrío. Me pregunté, ¿él también le cuenta que está pálida para que se sienta enferma? Tuve que apartar la mirada. Mi mente todavía estaba infectada por su lógica. Un día, Lucía me arrastró a una terraza cerca de la Puerta del Sol. Me puso un zumo de naranja natural delante y me obligó a mirar a la gente pasar. Estás volviendo, Bea. Tus ojos tienen ese brillo de nuevo, dijo ella, apretando mi mano. Pero esta vez su apretón no buscaba inmovilizarme, sino sostenerme. Él sigue ahí fuera, Lucía. La policía no encontró pruebas suficientes. Las recetas eran legales. Los frascos desaparecieron. A los ojos de la ley, él solo era un novio abnegado que cuidaba de una mujer con crisis nerviosas. Ella asintió en silencio. Todas sabemos que hay monstruos que conocen el Código Penal mejor que los abogados. Pero la verdadera victoria no fue meterlo en la cárcel.
aunque lo deseé con cada fibra de mi ser. La verdadera victoria fue el día que subí al retiro, el lugar donde todo empezó, y no sentí nostalgia, sentí asco. Caminé cerca del palacio de cristal. El sol de la tarde rebotaba en las paredes de vidrio, y entonces lo vi. Estaba sentado en un banco a unos 20 metros. Lucía su sonrisa perfecta, esa que practicaba frente al espejo. A su lado, una mujer que no conocía, una mujer joven, con un maletín de diseño, probablemente una arquitecta o una abogada, alguien fuerte. Mateo le estaba colocando un mechón de pelo detrás de la oreja con esa delicadeza quirúrgica que yo conocía tan bien. Le estaba ofreciendo una botella de agua. Sentí un impulso eléctrico en mis piernas. Quise correr, gritarle a ella: «¡No bebas! ¡No lo dejes entrar en tu casa!». Pero me detuve. Mis pies se clavaron en el suelo de tierra del parque. Mateo levantó la vista. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo que pareció eterno. No hubo miedo en su rostro, solo esa curiosidad gélida, la del coleccionista que mira una pieza que se le rompió y que ya no tiene valor. No me saludó, no se escondió. Simplemente volvió su atención a la mujer y le dijo algo al oído que la hizo reír. Una risa limpia que pronto él se encargaría de apagar. Me di cuenta de que si intervenía allí, en público, él usaría su máscara. Me haría pasar por la ex loca de nuevo. Él ganaría. Así que hice lo único que podía hacer para no dejar que me destruyera otra vez. Saqué mi teléfono. No llamé a la policía. Llamé a mi nuevo abogado y le envié la ubicación. Luego busqué el contacto de la empresa de seguridad que instaló las cámaras en mi antiguo edificio. Pero antes de irme, pasé por delante de ellos. No corrí. Caminé con la espalda recta, sintiendo el aire llenar mis pulmones hasta el límite. Pasé tan cerca que el aire de mi paso movió el cabello de esa mujer. Ella me miró con curiosidad. Mateo mantuvo sus ojos fijos en ella, ignorándome con una arrogancia absoluta. Pero vi cómo sus nudillos se tensaban sobre la madera del banco. Me reconoció. Reconoció que ya no era su paciente. Al salir del retiro, me detuve en un puesto de flores. Compré un ramo de peonías blancas, no para decorar una celda, sino para celebrar un renacimiento. La moraleja de esta historia, chicas, no se trata de no confiar. Se trata de escuchar al cuerpo. El cuerpo nunca miente, aunque la mente esté bajo llave. Si alguien te ama y de repente el mundo se vuelve gris, pesado,
y pequeño. Huye, huye de los que te quieren frágil. Huye de los que te dicen que el sol te hace daño. La verdadera salud no es la que te da una pastilla en la mano de un amante. Es la que sientes cuando puedes caminar descalza por la vida y saber que el suelo, aunque esté frío, es real. He dejado de tomar vitaminas de frascos sin etiqueta. He vuelto al trabajo. He vuelto a reír con ustedes. Y aunque a veces todavía miro por encima del hombro en el metro de Madrid, ya no busco a un salvador, porque me salvé yo misma. Y ese es el antídoto más fuerte que existe contra cualquier veneno.